Antecedentes del cine. Desde tiempos primitivos, incluso no se había descubierto la escritura, el hombre ha pretendido representar su realidad. Empecemos con el arte rupestre de la cueva de Altamira. Destaca no solo por su antigüedad, sino por la representación de un mundo que no es estático. El pintor traza un jabalí con 8 patas tratando de captar su movimiento. Así ensaya una nueva dimensión porque la realidad es cambiante y dinámica. El pintor primitivo lo entiende y trata de plasmarlo en lo que llamaremos una pintura con vocación cinematográfica. Otra representación podría ser la pintura Escenas de la vida de Cristo de Giotto, donde vemos escenas sucesivas donde narran una historia a través de equivalentes a escenas o planos que son unidades de lenguaje cinematográfico. Nos acercamos más al movimiento con las sombras chinescas que generaban movimiento mediante las sombras de las manos. Esto originó el teatro de sombras. La linterna mágica le da un tono sobrenatural a los precedentes del cine. Se proyectaba la imagen con una botella de aceite que emitía luz. Después de esto, la ciencia participaría en este proceso. El precedente más claro del cine como invento, tal como ahora lo conocemos, es la fotografía. Knight, tratando de mejorar la litografía, logró obtener mediante la cámara oscura la primera fotografía, con una exposición de 8 horas. Esto fue en 1826. Daguerre reperfeccionó el invento y redujo la exposición a media hora. A este nuevo aparato lo nombró daguerrotipo. A partir de la tesis de Roger en 1824 sobre la persistencia retiniana, se concluye que una rápida sucesión de fotos inmóviles proyectadas discontinuamente son percibidas por el espectador como un movimiento continuado. Con este nuevo conocimiento nace el fenakistiscopio, del cual derivaron el fantascopio, el zootropo o el estroboscopio. De esta manera tenemos el presupuesto del cine como invento, la fotografía que viene siendo su materia prima y el principio de la inercia visual que permite crear la ilusión del movimiento. En el afán de capturar el movimiento mediante la fotografía, se crea la cronofotografía gracias al revólver astronómico en 1874, y Amare, con su rifle fotográfico, estudió el movimiento de los animales. Pero fue Muybridge quien obtiene la primera descomposición del movimiento. Esto gracias al encargo de una apuesta para ver si un caballo se podía sostener con una pata cuando galopa. Estas famosas primeras tomas, conocidas como el caballo en movimiento, podían ser sintetizadas por un zoótropo. El mismo Muybridge creó el zoopraxiscopio para crear la ilusión del movimiento con sus propias fotografías. Sin embargo, faltaba conseguir la síntesis del movimiento mediante la proyección sucesiva de dichas fotografías sobre una pantalla. Regnault, que perfeccionó el zoótropo mediante el empleo de un tambor de espejos o praxinoscopio, consiguió proyectar sus imágenes pintadas. Sobre una pantalla exhibió su teatro óptico utilizando bandas dibujadas y coloreadas por él mismo, y en 1892 inició la proyección sobre pantallas de sus pantomimas luminosas. A él se le atribuye ser el padre de los dibujos animados. Fue Edison quien aportó con las películas de celuloide con perforaciones para su arrastre, donde consiguió proyectarlas con el kinetoscopio. Este aparato servía para que una sola persona viera las imágenes almacenadas en 14 metros de película. Su mecanismo se basaba en hacer girar una manivela para deslizar las imágenes y es un gran precedente del nuevo invento. Muchos contribuyeron con sus creaciones y ensayos para llegar a crear el cine. Podemos afirmar que una invención colectiva, pero los historiadores se oponen, de acuerdo que fueron los hermanos Lumière quienes sintetizan todo lo avanzado. Su invento proyectó las imágenes en una amplia pantalla y funcionaba accionando por una manivela que arrastraba la película de celuloide de Edison a la cadencia de 16 imágenes por segundo, que después serían 24. Servía para filmar y proyectar imágenes en movimiento y lo llamaron cinematógrafo.
De esta manera se cierra la experiencia y el proceso de creación del cine. Nace con la primera proyección hacia un público en un café de París en 1895. El invento para los Lumière sería tomado con fines científicos, pero Méliès y Porter lo verían desde otra perspectiva, la de crear ficción.